esta tarde, perdón. El tema de esta tarde es las 12 piedras, ¿ok? Y para esto vamos a ver la historia de Josué, un hombre que fue llamado por Dios. Josué, un joven que así como nosotros vivió muchas experiencias que transformaron su vida, vivió experiencias que nunca pensamos que alguien podría vivir dos veces. Miren ustedes, Josué fue uno de los pocos personajes bíblicos que tuvo una experiencia doble, en cuanto a vivir dos veces algo sobrenatural. Fue uno de los pocos que vivió esta experiencia sobrenatural dos veces. Ya vamos a ver cuál fue esa experiencia sobrenatural que Josué vivió. No hay otro personaje que haya vivido dos veces esta misma experiencia, ¿no? Y vamos a decirlo específicamente, cuando Josué era apenas un niño, era apenas un jovencito, él pasó el Mar Rojo cuando Moisés extendió su mano, y por la palabra de Dios ordenó que se abra las aguas del Mar Rojo. Entre esos niños que estaban pasando el Mar Rojo estaba Josué. Josué estaba allí pasando también el Mar Rojo. Y ahora cuando a él, años después, Dios lo nombra a él el sucesor de Moisés, y él recibe el encargo de Moisés. En el capítulo 1 vemos que él recibe el encargo de Moisés y vemos las famosas palabras que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Cuando Dios te encarga algo, cuando Dios te da una asignación en la tierra, eso se llama propósito, ¿no? Cuando tú tienes una asignación en la tierra, tienes un propósito. Y cuando tienes un propósito, tienes un sentido de vida. Y cuando tienes un sentido de vida, hayas significado a las cosas que haces, hayas el valor a las cosas que haces. Y te puedes sacrificar sin ningún problema porque amas lo que haces, porque tienes una asignación de parte de Dios, porque tienes un llamado de Dios, porque tienes algo que Dios te dio. Yo quiero que en esta tarde tú pienses conmigo juntamente cuál es la asignación de Dios, cuál es ese propósito de Dios que Él te ha dado y qué es lo que tú tienes en tus manos, en tu conocimiento, en tu corazón, que puedes compartir a otros, que puedes dar a otros. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Y cuando Dios te llama a hacer algo, Dios te da todo su respaldo. Dios te respalda. Dios dice: yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, ahora estaré contigo, le dijo a Josué. Y sabe que Josué emprendió la carrera y en el camino se encontró con un río, el río Jordán. Y ahí vamos a abrir ahí la Biblia en el capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de Josué. Josué capítulo 3. Y en el camino que él iba a seguir para conquistar la tierra prometida se encontró con un río. Miren lo que dice capítulo 3, verso 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, el río Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Miren que como que se sentaron a contemplar qué podían hacer, cómo podían pasar el río. Me imagino que en esa época ellos no tenían un bote, no tenían botes para pasar el río. Además, ellos eran mucha gente, muchas personas que tenían que pasar. No, por más que hubiera 100 botes, no iban a alcanzar los botes para transportar. Así que tenía que suceder algo sobrenatural
para que Dios mostrara que Él estaba con él. Entonces miren lo que dice el verso 7 del capítulo 3. Lo que Dios le dice a Josué. Verso 7 del capítulo 3. Vean conmigo. Entonces el Señor le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan ellos que como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, viene la palabra de Dios, viene el confort de Dios, viene la consolación de Dios. Cuando Dios te ha dicho que hagas algo, hazlo porque Él va a estar contigo. Cuando Él te da una orden, es porque Él te va a respaldar. Cuando Él te guía hacia un lugar, es porque Él va a estar, su presencia va a estar contigo. Así que no temas hacer algo, no temas hablarle a tu familia, no temas invitar a otras personas, no temas anunciar de lo que tú has vivido, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, no temas anunciar. Porque hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere engrandecerte. Amén. Dios quiere engrandecerte. ¿Y cómo es la forma de engrandecer de Dios? No es dándote riquezas, no es dándote fama, es obrando en el poder sobrenatural de Dios. Es el favor de Dios que viene sobre ti. Eso es cuando Dios te engrandece. Quiere decir que caminas con el favor de Dios, que tienes el favor de Dios, que cuando oras, el favor de Dios está sobre ti, que eres un vencedor porque tienes el favor de Dios sobre ti. Eso quiere decir que Dios quiere engrandecerte. Y obviamente cuando Dios quiere engrandecerte va a mostrar de manera visible, de manera palpable, que Él es tu Dios y que tú eres su hijo y que tú estás bajo su cuidado y que todo lo que he planeado para ti se va a cumplir en su tiempo perfecto. Pero tienes que creerle, tienes que amarle y servirle, tienes que serle fiel. Entonces dice el verso 8 del capítulo 3, dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciéndoles que cuando hayan entrado en el río Jordán, se paren en el medio del río. Y aquí vemos, si avanzamos, que cuando los sacerdotes pisaron el río, sus pies pisaron el río, dice que se obró el milagro sobrenatural y el río se abrió. Mira usted, ¿cómo vas a lograr que los ríos se abran en tu vida? Por los pasos de fe, por los pasos de obediencia. Repito esto, ¿cómo puedes lograr que algo sobrenatural ocurra en tu vida? ¿Cómo puedes lograr que la mano de Dios se extienda en favor de tu vida? ¿Cómo puedes lograr que algo sobrenatural pase en tu vida? Es con los pasos de fe, es dando el paso de obediencia, es obedeciendo al Señor. Si tú estás en desobediencia, si no le estás obedeciendo al Señor, no vas a ver la mano sobrenatural de Dios, no vas a ver el poder de Dios, vas a vivir en la limitación de tu carne y vas a pensar que no puedes salir de un problema, vas a pensar que no puedes avanzar, vas a pensar que no puedes vencer la tentación, vas a pensar que estás atrapado y sin salida. Pero cuando tú das un paso de fe, cuando tú das un paso de obediencia, el Señor es el que se encarga de abrir el camino para ti. El Señor es el que se encarga de proveer si te hace falta. El Señor se hará cargo de promoverte al próximo nivel, de llevarte al nuevo nivel que quiere que estés. Si tú tienes un negocio, el Señor se hará cargo de abrir y expandir tu negocio, de llevar a los niveles que quieras tener. El Señor te va a bendecir en tus estudios, va a bendecir tu familia, va a bendecir tu vida,
relacional, si ya estás pensando en un noviazgo, en una relación o algo por el estilo, Él va a bendecirte, va a poner la persona correcta, en el tiempo correcto, a la hora adecuada y en el lugar preciso. Pero es necesario que tú vivas en el paso de fe, vivas caminando en la fe. Entonces, es necesario que tú camines en la obediencia, porque si no camines en esa obediencia, no lo vas a poder ver. Entonces, en el momento que los sacerdotes pusieron su pie, dice la Biblia, si tú lees toda la historia, las aguas se dividieron y Dios le había ordenado a Josué que los sacerdotes se quedaran en el medio del río hasta que pasen. Dice la Biblia que ellos pasaron en seco, sin mojarse nada. Esto es semejante cuando lo tiraron a los chicos en el horno de fuego. Y dice la Biblia que el fuego no los quemó absolutamente nada, ni siquiera tenían olor de fuego, no tenían ni siquiera olor del humo. Cuando Dios te respalda, Él va a abrir de tal manera que tú te vas a quedar sorprendido de cómo Él abre y cómo Él opera. Y cómo Él se mueve en medio de nuestras circunstancias. Aunque nosotros no lo veamos, no lo entendamos, debemos de creer. Josué dio una orden. La fe tiene que ver con accionar. Si no accionas, la fe no se desarrolla. Miren lo que dice el verso 17 del capítulo 3 de Josué. Capítulo 3, verso 17 de Josué. Dice, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco firmes en medio del río, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. Ellos tenían la orden de quedarse allí. Imagínense si ustedes han visto el río Guayas o han visto alguno de los ríos, el río Napo o el río Amazonas. Inmenso ese río. Inmenso. Estamos hablando de un río. Estamos hablando que si nosotros cruzamos de Guayaquil a Durán, imagínense que un día vayamos y estemos al pie ahí de la orilla y tengamos nuestros pies y el río Guayas se abra en dos. Se abra en dos y caminemos hasta que crucemos al otro lado. Sería increíble, ¿verdad? Una película ahí. Todas las escenas nos grabarían, salir la transmisión en Facebook, salir en los noticieros, ¿verdad? Que caminaron un grupo de ICM Casa de Oración en seco para ir a Durán. Imagínense eso, ¿verdad? Sería tremendo. Pero en el camino, cuando tú vives experiencias sobrenaturales, quiero decirte que ninguna experiencia se repite dos veces de la misma forma. Nunca se va a repetir una experiencia dos veces de la misma forma. Porque Dios siempre va a tener algo nuevo. A Josué en la primera experiencia le tocó ser el que recibió el milagro, el que lo experimentó. Pero en la segunda experiencia fue el hombre de fe, fue el hombre que ejecutó la palabra de Dios, que le creyó a Dios y que por intermedio de él se realizó este milagro. Entonces vemos que hay dos tipos de experiencia sobrenatural. La primera, cuando tú recibes el milagro, por ejemplo, la salvación, la sanidad, el bautismo del Espíritu. Y la segunda es cuando tú ves en otras personas que se va desarrollando la salvación, que están recibiendo el milagro del bautismo del Espíritu Santo, que están hablando en nuevas lenguas, que están siendo sanados, que están siendo ministrados. Ese es el próximo nivel que Dios quiere llevarte, porque tú has recibido la salvación, pero es necesario que compartas lo que tienes,
que transmita lo que has recibido por tantos años a otras personas. Que hables del amor de Dios, que no calles. Esta cuarentena o este tiempo no nos puede callar. Es el tiempo más bien de hablar y de anunciar que Dios no está muerto y que Dios sigue vivo y que Dios sigue siendo sobrenatural. Amén. Entonces, cuando tienes una experiencia sobrenatural, Dios le dijo a Josué, sepárame del río Jordán 12 piedras que sirvan de recordatorio para que los hijos de Israel sepan que un día hubo una generación que le creyó a Dios, hubo un hombre que le creyó a Dios, hubo una mujer, una joven, una jovencita que le creyó a Dios y que vivió en fe y que pudo atravesar el Mar Rojo, el río Jordán, que pudo atravesarlo. Entonces cogieron 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel y pusieron, según el relato bíblico, pusieron 12 dentro del mismo río y 12 fuera del río. Y las pusieron e hicieron un monumento de esas piedras. Es necesario que cuando pasamos nosotros experiencias sobrenaturales, siempre tengamos ese recuerdo de que Dios estuvo con nosotros. Acuérdate de las cosas que Dios te ha librado. Acuérdate cómo Dios te ha bendecido. Acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. Podemos ver la historia de cuando el endemoniado de Gadareno, de Gadara, fue liberado por el Señor Jesús. Fue desatado de sus cadenas, fue transformado y él quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no puedes venir conmigo ahora, pero quiero que hagas algo. Ve a tu casa, ve a tu familia y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a esta persona? No te olvides de lo que yo hice por ti. No te olvides de los milagros que has vivido. No te olvides de las bendiciones que has recibido. No te olvides de la revelación de tu palabra que te he dado. No te olvides, compártelo. Compártelo. Este es el tiempo de compartir. Y las 12 piedras que hicieron un monumento, dice la Biblia que cada vez que las personas pasaban por ese río Jordán, había un testimonio allí mudo. Y los hijos más pequeños le preguntarían a sus padres, ¿por qué están amontonadas esas 12 piedras allí? Y entonces los padres le iban a decir, porque un día creímos al Señor y pasamos en medio de este río. Vencimos la tormenta, superamos la enfermedad, superamos la escasez, avanzamos, le creímos a Dios, me mantuve fiel, me mantuve en santidad. Y cuando tú vas a llegar al matrimonio, podrás decirle a los ojos a tu novio cuando te entrega, dice, me he mantenido pura para ti. Ese debe ser el testimonio de tu vida. He mantenido la santidad, Señor. He mantenido tu palabra. He guardado tu palabra. Cuando sea la venida del Señor, Él nos va a decir, has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado mi palabra. Y aunque seamos débiles, aunque pensemos que no podemos superar una tentación, la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Así que tenemos aquí algunas razones. Y muchos de ustedes tienen cicatrices en su alma. Tal vez en su cuerpo algunos. Tal vez pasaron una operación. Algunos de pronto le han sacado el apéndice. O, ¿cómo se llama el otro chiquitito? La vesícula. Algunos han pasado por operación y tienen una cicatriz. Y cuando estuviste en el quirófano pensabas que te ibas a morir.
pero Dios estuvo allí y Dios te libró. O algunos tuvieron una experiencia de que alguna vez tuvieron un accidente de tránsito y no se murieron, pero tienen cicatrices. O algunos tal vez en algún momento sus padres en el principio querían abortarlos, pero no lo abortaron. Entonces eres un milagro de Dios. No eres un accidente, sino que tienes un propósito de Dios. Josué, lo que Dios le dijo a Josué de las 12 piedras, era el testimonio. Quiero hablar en esta tarde de que tú eres un testimonio. Lo que tú has vivido, lo que Dios ha hecho contigo, esas son las 12 piedras en tu vida, el testimonio que tienes. ¿Qué le puedes decir a los demás? No puedes ir con un discurso religioso. No puedes ir y decir con algo religioso alcanzar a otra persona. Con la religión no se alcanza a nadie, pero con un testimonio vivo sí se alcanza. Cuando tú dices, yo no tenía paz. Cuando tú dices, yo no tenía propósito. Cuando tú dices, yo vivía en la depresión, vivía en la oscuridad, vivía en el pecado, pero ahora soy libre. Entonces estás mostrando tus 12 piedras de un modo figurativo, tu testimonio de lo que has vivido y lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Aleluya. Verso 24, vamos al capítulo 4. Capítulo 4, verso 24. Dice el verso 4:24, dice, ¿cuál es el propósito de este milagro que Dios hizo? ¿Y cuál es el propósito de todos los milagros que Dios obra sobrenaturalmente en nuestra vida? Verso 24. A ver si alguien de ustedes me ayuda a leerlo, por favor. No sé si lo tienes, Ismael. Por favor, ayúdame a leerlo. El verso 24 del capítulo 4. Ya te activo el micrófono. Ok. Muy bien. Allí ya lo puedes activar. Capítulo 4 de Josué, versículo 24. Así Para es. que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Bien, ahí está el propósito de este milagro, del propósito de lo sobrenatural. No es engrandecer a la persona, no es engrandecer a la iglesia, no es engrandecer a un pastor, o no es engrandecerte a ti como hijo de Dios. Es que el nombre del Señor sea engrandecido. Mira, para que el temor de Dios venga sobre la vida. Y dice la Biblia que todos los pueblos de la tierra se enteraron lo que había pasado en aquel lugar y le tuvieron temor a Israel. Y saben que antes de ir a la guerra con Israel, ellos tenían un temor, un terror, porque sabían que el Dios de ellos era un Dios vivo y verdadero. Y no se podían enfrentar contra ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Es que conozcamos el poder de Dios y tengamos temor delante de Él. Es decir, que creamos en Él, que creamos. Pero ¿sabe aquí? Hay una palabra interesante cuando dice que conozcan la mano del Señor. Miren ustedes, yo les voy a enseñar hoy día una palabra del hebreo cuando dice mano, la mano del Señor. La palabra mano viene de una palabra que significa yadá. Yadá, ¿no? Yadá tiene una raíz, la palabra yad, que significa mano. Y yadá, el compuesto yadá, significa gratitud o alabanza. Para los hermanos que están aquí de alabanza. Yadá es alabar con las manos levantadas. Yadá es adorar con las manos levantadas al Señor. Por eso es que cuando adoramos,
levantamos nuestras manos, estamos adorándolo. Cuando está diciendo aquí que Dios estaba mostrando un milagro, es porque tu mano tiene que levantarse en adoración, es porque tu vida tiene que levantarse en gratitud. Está diciendo, Yadá, adoren al Señor con gratitud. Cuando vivas una experiencia sobrenatural, adórale. Cuando seas usado por Dios, adórale. El ministerio que tengas, la forma en que tengas y lo que hagas para Dios, todo es para su gloria y para su nombre. Amén. Aleluya. Sentimos su presencia. Entonces, cuando las personas adoran, lo que estaba diciendo aquí el Señor es que la mano del Señor se extendió a favor de Josué para que las personas sepan que había un pueblo que adora, que sabe levantar sus manos en adoración. Es importante adorar al Señor, no lo vas a adorar con los brazos cruzados o dormido, ¿verdad? Tienes que adorarle en espíritu y en verdad. Tienes que adorarle con una adoración poderosa. Eso es testimonio. Yadak es gratitud y alabanza. Yadak es el testimonio de un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que ha pasado por situaciones, pero que la mano de Dios ha estado contigo. En esta tarde yo quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor te fortalezca y para que sea cual sea la situación que hayas vivido o que has pasado, pueda ser un testimonio vivo delante del Señor. Y así como Josué, puedas vivir experiencias sobrenaturales que cambien tu vida. Les animo a que lean Josué. Es una historia tremenda. Una vez que Josué se encontró con un ángel vestido como militar y Josué no entendía y lo veía y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres un enemigo? Y el ángel le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Cuando Dios nos dice eso es porque nos quiere enseñar santidad. Cuando Dios te llama, vamos a repasar, cuando Dios te llama, te da una asignación, Él te respalda. Cuando tienes una asignación, tienes propósito. Y ese propósito te va a apasionar y vas a poder realizarlo en tu vida. Vas a poder ejecutar los dones de Dios que tienes. Por eso dice que el que cante alabanzas. Que el que enseñe a otros. El que ministre, lo haga con fervor. El que predique, que predique. El que enseñe, pero que no se quede con lo que Dios le ha dado. Porque Dios un día va a decir, siervo fiel, te di 5 talentos y me regresaste 10. Bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Pero a los que son negligentes con lo que han recibido, Dios le va a decir, siervos negligentes, porque te di un talento y no lo hiciste producir. Lo hubieras puesto en el banco por lo menos. Es decir, Dios quiere que hagas algo. Dios quiere que tú seas un testimonio vivo. Dios quiere que tú ganes a tu generación. Esta generación es la generación que debemos ganar, no es otra. Es la generación que Dios está llamando en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Así que allí te pido algo, si puedes activar tu cámara un minuto, por favor. Quiero orar por ti. Si puedes activar tu cámara, por favor. Y puedes levantar tu mano derecha. Yo quisiera orar por ti. Y quiero decirte que el Espíritu Santo no está limitado por tiempo ni lugar. Él está allí contigo. Y Él quiere impartirte nuevas fuerzas en este día. Hay una impartición del Espíritu Santo en esta tarde para ti. Así que concéntrate
Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida. Bendigo la vida, Señor, de cada uno, Señor, de los que ha escuchado este mensaje en este día. Por cada uno de estos jovencitos y jovencitas que han escuchado tu palabra, Señor. Que tienen, Señor, sueños, anhelos, deseos y propósitos. Que tú le has dado una asignación, Señor. Y con esa asignación viene también tu respaldo, Señor. Que ellos sientan tu respaldo, que ellos sientan tu favor, Señor. Que aunque se encuentren frente a un río de dificultad, a un río, Señor, de cualquier situación, puedan ver el milagro sobrenatural en su vida, Señor. Puedan ver al Espíritu de Dios extender su mano y abrir y hacer camino donde no lo hay, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a sus familias. Bendice, Señor, a sus padres, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Si ellos no te conocen, Señor, que ellos puedan ser esas 12 piedras, que ellos puedan ser ese testimonio vivo para que su familia venga a tus pies. Hay algunos de ellos, Señor, que anhelan fervientemente que su familia te conozcan, Señor. Hay algunos de ellos que están anhelando que su familia vengan a sus pies. Hoy Dios te dice, yo voy a traer a tu familia a mis pies, pero camina por fe. Sé obediente, sé un testimonio. Junta esas 12 piedras, junta esos testimonios que tienes y díselo a tu familia. Diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y ellos van a ver que la mano de Dios está sobre ti. En el nombre de Jesús, Señor, desatamos esta palabra de sanidad, de salvación, de fortaleza, Señor. Porque algunos tal vez han estado débiles, algunos tal vez han estado presas de alguna tentación, Señor. Pero ahora en el nombre de Jesús se rompe, Señor, toda obra del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, Señor. En sus vidas la aplicamos, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, el bautismo de tu Espíritu Santo venga sobre ellos ahora con poder y llénalos, 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 llénalos. Recibe ahí de Dios, recibe ahí fuego de Dios sobre tu vida, para que seas testimonio vivo, para que seas como esas 12 piedras que dan testimonio del poder sobrenatural de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor allí donde está, desde donde nos está escuchando, allí donde estás escuchando de tu casa. Dios te bendiga y Él tiene propósito para contigo. Amén, por esas manos de aplauso, gloria al Señor, por esa reacciones.